Bueno, me encuentro acá en el gimnasio del Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hart, en la feria estudiantil Sensation. Bueno, esto se viene generando desde el 2001, con el objetivo de los alumnos mostrar sus experimentos, con el afán de desarrollar las habilidades experimentales que tiene cada alumno. Y en esto participan alumnos desde séptimo a cuarto año medio. Bueno, vamos a ver sus trabajos. Bueno, nuestro trabajo consiste en crear moco falso o un polímero que es un conjunto de muchas moléculas. Mi compañero le explica cómo se empieza a hacer. Bueno, aquí le echamos un poco, un cuarto de cucharada de borato de sodio y esto se mezcla con agua desmineralada. Son pocas cantidades. Luego esto se revuelve hasta que esté totalmente disuelto. Luego se le echan 2 cucharadas de pegamento o cola fría al envase. Se le echa agua y se disuelve hasta que esté totalmente blanco. Ya está listo. Luego se mezclan las dos. Se les agrega vinagre y color verde para que quede con un color verde, verdoso, y al finalmente quedaría así. Gracias. Bueno, me encuentro acá con la profesora Berta, profesora de Ciencias Naturales y Biología. Bueno, cuéntenos, ¿qué es la Sensation? Ya, la Sensation es una exposición científica donde se muestran diversos experimentos relacionados con la biología, la física, la química y las matemáticas. La idea es fortalecer en nuestros estudiantes el aspecto experimental y aplicación del método científico y también el método indagatorio, de tal manera que ellos puedan conocer en forma práctica otros conceptos que son importantes en nuestra área. Bueno, acá me encuentro con alumnas de séptimo año y ella nos contará qué es lo que es la descomposición del agua oxigenada. Bueno. Nosotros venimos que... Ya, nosotros vamos a descomponer el agua oxigenada agregándole a 2 tubos de ensayo agua oxigenada. A uno le agregamos un pequeño trozo de papa pelada, picada y sin cocer, y al otro lo dejamos sin nada. Poco a poco el que está sin nada se le va saliendo el oxígeno, y al otro se le va saliendo más rápido, como aquí lo demuestro, porque el oxígeno va saliendo de esas pequeñas burbujas que cada vez son más rápidas que en el experimento. Esta es una reacción de doble sustitución y los materiales son un gotario, un tubo de ensayo y solución de cloruro de sodio y nitrato de plata. Como podemos ver acá, tenemos en un tubo limpio, colocamos un poco de cloruro de sodio y agregamos unas gotas de nitrato de plata. Se forma un anillo color blanquecino y es sólido. El color blanco es gracias al cloruro de plata. Me encuentro acá con alumnas del primer año D y su experimento se llama ¿Sube o no sube? Ellas nos contarán de qué se trata. Ya, como pueden ver, esta bolsa contiene azúcar y levadura, y esta harina y levadura. Como son alimentos, la levadura se alimenta de ellos y produce energía como están infladitas, y eso es CO2. Bueno, y como pueden ver aquí, la sal y la sacarina, como son otros alimentos, o sea, este es un reemplazante del azúcar y este es la sal que se utiliza para algunos condimentos y no contienen mucho CO2. Gracias. Bueno, me encuentro acá con alumnas del primer año D y su experimento es filtrando soluciones. Ellos nos darán a conocer su trabajo. Ya, nosotras primero, este es un filtro de agua que está compuesto por algodón,
piedras, gravilla, que son piedras más pequeñas, y arena. Bueno, nosotros, pon la cuchara, echamos agua sucia. Y gracias a esto logramos que salga más limpia. Y ya está lista y se la pueden tomar en caso de que estén en un lugar acampando. Bueno, me encuentro acá con Bárbara, alumna del primer año D, y su experimento se llama rebote de cambio. Ella nos dará a conocer de qué se trata su experimento. El experimento consiste en mezclar bórax, que es el borato de sodio, con agua. Y en otro vaso mezclar pegamento con agua. Esto se juntará y hará una mezcla viscosa, la cual se podrá manejar con las manos y así formar pelotas saltarinas. Un cable USB, 2 CDs viejos, palitos, bueno, aquí están de cartulina, pero mejor de palitos de maqueta. También vamos a ocupar un resistor de corriente, un LED de 5 voltios y vamos a ocupar cosas para soldar cable. Ya, lo primero, tomamos el cable USB y cortamos por el lado del receptor hembra y va a quedar algo como los cabecitos de cobre. Después, para retirar el plástico, lo quemamos con un poco de encendedor y lo retiramos y soldamos aquí, como se puede ver, soldamos el verde con el negro a un resistor de corriente y después el resistor de corriente lo soldamos a la patita más larga del LED. Después el rojo lo soldamos a la patita más corta del LED. Así, conectándolo, por ejemplo, a un puerto USB de un notebook, da la luz. Ya, después bueno, aquí no se ve muy bien, y aquí está la lupa, cállate, ya, ahí está la lupa. Ya en la noche, esto produce una refracción y aumenta más la luz. Por ejemplo, ¿dónde está? Aquí sale una imagen, como está en blanco y negro, pero en la noche se ve azul o incluso produce más colores. Es especial, por ejemplo, para un niño cuando le tiene miedo a la luz, cosas así. Así se fija más en los colores y todo ese tema. Y en eso consiste nuestra lámpara USB. Bueno, acá me encuentro con un alumno del segundo año B y él nos contará su proyecto. Bueno, acá tenemos la casa de escala y se pueden apreciar las diferentes medidas. Con esta herramienta, que es un escalímetro, se pueden crear estas nuevas creaciones de las casas, como por ejemplo la medida 1,50, que es la más usada. Esta casa está hecha de 1,50, quiere decir que 1 centímetro dibujado en el plano son 50 centímetros en la realidad. Plegables, se pueden ver los interiores. Y eso. Me encuentro acá con los alumnos de tercer año D y cuarto año D. Bueno, su experimento es la tabla periódica interactiva. Bueno, cuéntenos. Lo que realmente quisimos hacer fue una forma de que se aprenda la tabla periódica de una manera diferente, asociando un elemento de la vida cotidiana con cada elemento de la tabla periódica. No sé, ¿tienes que explicar algo? Bueno, la tabla periódica actual se clasifica en grupos y en periodos. Los periodos son las filas horizontales y están numerados desde el 1 al 7. Los grupos son 18 y cada grupo tiene un nombre específico. Los que están allá, si puede mostrar la cámara, en el grupo 1 y 2, sin contar el hidrógeno, se llaman alcalino y alcalino térreos. Luego tenemos los elementos de transición y acá tenemos generalmente los no metales, que reciben nombres igual específicos, pero son muchos, así que para no alargar tanto. Y en el último grupo están los gases nobles, que son los elementos más estables de la tabla periódica. Otra cosa, que los cubos tienen su configuración, si lo puedes mostrar, su configuración electrónica condensada. Eso, supongamos, ahí tiene configuración, tiene atrás ahí tiene un dato curioso y la asociación a la vida cotidiana. Me encuentro acá con un alumno de tercer año C y su proyecto se llama horno solar. Bueno, cuéntanos. Bueno, mi experimento consiste en que yo pongo el horno contra el sol, que esto se enfoque en esta parte,
pasando que los rayos ultravioleta pasen por acá para que se intensifiquen más. Esto quiere decir que igual pueden pasar por acá afuera. Esto se refleja acá abajo en el aluminio, dando rebote a la olla de aluminio que tenemos. Este trabajo acá en el sur no sería muy útil, porque ¿qué pasa? Que llueve, no hay clima favorable para hacer este trabajo. En cambio, si uno lo pone en el norte, como allá no llueve, está destruida la capa del ozono, este trabajo sirve mucho porque los rayos del sol son muy fuertes, así que se calienta de inmediato. Nuestro trabajo nos costó hacerlo un mes, somos 2 compañeros. Este trabajo está hecho de aluminio, pernos, acero, plástico, más que nada es eso. Gracias. Me encuentro acá con la alumna del cuarto año C y bueno, y su experimento es cromatografía. Bueno, cuéntenos. Buenos días, nuestro experimento es sobre la cromatografía y esta consiste en una técnica de mezclar sustancias, ya sea con tinta o mezclar los pigmentos de las plantas. Acá tenemos 2 ejemplos. El de las plantas se muele, luego se le echa un poco de alcohol para que se logre disolver bien, se filtra por aquí y el filtro le va a sacar todo el líquido. Entonces eso va a llegar acá y lo ponemos en el papel, que luego va a tener los pigmentos de la planta. Y la con tinta se echa alcohol para que se vayan degradando cada uno de los colores y termine así. Bueno, me encuentro acá con un chico de cuarto año C. Bueno, y su experimento es cañón Gauss. Bueno, esto es un cañón Gauss. Trata de un proyectil de metal acelerado por un imán para impactarlo, en donde después la fuerza del impacto pasa al último rodamiento y así sucesivamente va impulsando a los demás rodamientos. Y ahora un ejemplo ahí. Así es como ocurre todo esto. Actualmente se está utilizando los cañones Gauss para la milicia en fines bélicos en Estados Unidos. Están produciendo uno a gran escala. Gracias. Ya. Bueno, acá me encuentro con un alumno de cuarto año C. Bueno, él nos hablará sobre el cerebro. Buenos días, este es el proyecto de la Sensation que me tocó a mí, que son las zonas del cerebro. Bueno, acá tenemos la representación del cerebro humano en una maqueta, que sus zonas son el lóbulo frontal con verde, lóbulo parietal con azul, lóbulo occipital con naranjo, lóbulos temporales con rojo, el cerebelo con café, el tálamo con negro, hipotálamo rosado, también con rosado la hipófisis y el tronco encefálico con morado. Bueno, primeramente el lóbulo frontal es el encargado de las funciones ejecutivas del cuerpo humano. Luego le sigue el lóbulo parietal, que es el encargado de recibir las sensaciones del cuerpo humano, tales como el dolor, el frío, el calor, etc. Luego el lóbulo occipital, acá con naranjo, es el encargado de procesar la información visual que entra al cerebro, ¿cierto? Luego los lóbulos temporales son los encargados del lenguaje, tienen influencia en el lenguaje, pero también descifran la información que entra. Luego tenemos el cerebelo, que es el encargado de ejecutar o manejar el sistema locomotor del cuerpo humano. Al recibir un daño acá, uno no queda parapléjico, pero sí pierde sensibilidad en las manos y le cuesta controlarlo, ¿cierto? Luego acá adentro tenemos el tálamo, que tiene una ubicación estratégica porque acá pasan todas las informaciones que llegan al cerebro y acá se decide si se ejecutan o no. Luego tenemos el hipotálamo, que es el encargado de darle información a la hipófisis para ver qué sustancias secretar en las diferentes situaciones. Como dije anteriormente, la hipófisis secreta sustancias porque es una glándula endocrina. Y por último tenemos el tronco encefálico, que conecta el cerebro con el resto del cuerpo y por acá se transmite toda la información. Eso sería. Gracias.
Bueno, acá me encuentro con un alumno del tercer año G y él nos explicará qué es la función tangente. Bueno, el ejercicio consiste básicamente en usar la trigonometría, en este caso la función tangente. Bueno, ¿cómo podemos llevar esto acá? Bueno, en el plano, o sea, la maqueta podemos ver la distancia entre el barco y el faro y el ángulo de elevación, que corresponde acá. Bueno, nosotros necesitamos saber la altura del faro. ¿Cómo? Haciendo una simple ecuación. La tangente equivale al lado opuesto dividido en el lado adyacente. Esto dividido en esto. Bueno, con la calculadora buscamos la tangente de 40, que valdría 0,83. Luego, resolviendo la ecuación, pasamos a esto que está dividiendo multiplicándose acá y multiplicamos por 40 y debería darnos la distancia, o sea, la altura del faro, que serían 33,5 metros. Bueno, y cabe mencionar que la función tangente corresponde a la rama de la trigonometría, y la trigonometría es la función entre lado y ángulo de un triángulo rectángulo. Y eso. Gracias. Bueno, aquí me encuentro con alumnos del tercer año C y nos explicarán la trigonometría. Bueno, nuestro problema está relacionado a la trigonometría, el cual es el que nos permite calcular la altura de esa viga que está mala en el puente de que une Petrofquén con Freire. Para esto tenemos que usar las funciones trigonométricas. Una de esas es la tangente, que su fórmula ahí aparece, que es opuesto partido en adyacente. El opuesto es la altura de la viga, que no la tenemos, y el adyacente el largo del puente, que son 500 metros, y el ángulo son 2, ese. Para sacar eso, sacamos la tangente de 2, que es 0,034, y el opuesto no lo tenemos. El adyacente son 500 metros, los 500 multiplican al 0,034 y da 17 metros, que correspondería a la altura de la viga. Y en eso consiste nuestro problema o proyecto más que nada. Me encuentro acá con el cuarto año C, con Mayra y Paula. Bueno, cuéntenos, chicas, de qué se trata su trabajo. Yo primero. Nuestro trabajo es un brazo hidráulico que tiene 3 partes móviles. Y cuando uno aplica presión sobre la jeringa, se mueve. Esto funciona basándose en el principio de Pascal, que en simples palabras dice que el punto de fuerza de un líquido es igual al otro. Como se puede ver en las jeringas, que cuando uno aplica una presión, por ejemplo en esta, llega la misma presión a la otra jeringa, que hace que lo mueva. Gracias. Bueno, acá nos despedimos en la Feria 2013 de la Sensation. Y bueno, que les habla Ángeles Rivas, en la cámara Alexandra Gallegos y Brian Shell. Gracias.